Cómo cultivar múltiples pasiones, ponerlas al servicio y no morir en el intento. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? No es lo mismo que preguntar ¿qué es lo que te apasiona? Las posibilidades de respuesta de la primera pregunta son mucho más limitadas que las posibilidades de respuesta de la segunda. Y parece que conforme crecemos, esas posibilidades de respuesta se estrechan aún más porque nos damos cuenta que lo que nos apasiona, que la gran respuesta a lo que queremos ser, quizás tiene un marco pequeñito de posibilidades. Nos damos cuenta o creemos que lo posible se vuelve más pequeño mientras que crecemos. ¿Qué pasaría si lo que queremos ser cuando grandes o simplemente lo que queremos ser no estuviera limitado por las profesiones ni por los oficios? Hola, Florecita. Bienvenido, bienvenida a Florece en el Intento. Yo soy Dharma, tu host el día de hoy, y mi misión es recordarte que eres magia infinita y que viniste a vivir una vida amable. Aquí en Florece en el Intento te doy consejos para florecer siendo una persona sensible, mientras te enseño mística y te cuento historias de mi vida. Hoy estoy tomando cafecito y me alegra mucho que me acompañes aquí hoy a responder a la pregunta: ¿cómo cultivar muchas pasiones, ponerlas al servicio y no morir en el intento? Vamos a comenzar directamente respondiendo la pregunta. Para cultivar muchas pasiones, ponerlas al servicio y no morir en el intento, necesitamos 3 ingredientes. El primer ingrediente es encontrar un orden que se alinee a nuestro orden. El segundo ingrediente es respetar nuestros tiempos de creación y nuestra energía creativa. Y el tercero es tener un propósito que unifique el sentido de todas nuestras pasiones en un significado claro, preciso y accionable. Sé que con saber simplemente el nombre de estos ingredientes no sabemos cómo hacerlo, ni siquiera sabemos qué significa cada uno de estos ingredientes. Así que te voy a explicar uno por uno qué significan y luego cómo aplicarlos. El primer ingrediente es un orden alineado a nuestro orden. Y cuando te digo esto, ¿tú qué te imaginas? Yo creo que como yo, al hablar de orden, piensas en organizar los espacios, organizar los documentos, tener una rutina. Y sí, un orden se refiere a tener una forma organizada en la acción, pero se refiere también a que simplemente la forma como nos aproximemos a nuestra vida, a la forma como administramos nuestros recursos, entre ellos el tiempo y la energía vital, sea alineada, sea acorde con nuestro orden interno. De manera que, como ya tenemos muchas ideas sobre qué significa administrar nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra energía vital, sabemos que eso se hace a través de rutinas y todo eso que nombré ahorita, vamos a enfocarnos en qué es un orden interno, qué es nuestro orden interno. Y este orden interno lo vamos a separar en 3 capas: física, emocional y mental. La parte física nos habla de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo sigue unos ritmos. Normalmente estos ritmos están alineados a los ritmos de la naturaleza. Pero si observas la naturaleza no tiene un único ritmo. Los ciclos, cada uno de los ciclos tiene ritmos diferentes. Sí, entre ciclos interactúan y conforman un ritmo armonioso entre ellos, es verdad, pero cada ciclo, cada ecosistema, cada cuerpo tiene un ritmo diferente. Así que al hablar del orden interno de nuestro cuerpo, tenemos que entender el orden y el ritmo de nuestro cuerpo, y esto lo hacemos a través de comprender nuestras necesidades. Hay unas necesidades generales. Todos los cuerpos necesitan nutrirse, todos los cuerpos necesitan descansar. Quedémonos con estas 2 actividades: nutrición y descanso. Y sabemos que cada una de estas actividades, como grandes áreas de la vida, tiene distintos niveles. Sabemos que hay 7 tipos de descanso y que no solo nos nutrimos a través de lo que comemos, sino también a través de lo que observamos, de lo que aprendemos, de las personas con las que estamos, de las actividades que hacemos, etcétera.
Por lo que para entender nuestro orden interno a nivel físico, vamos a separar las necesidades en necesidades de nutrición y necesidades de descanso. Y aunque aquí podríamos hacer una investigación exhaustiva con nosotros mismos, pasamos semanas observándonos, meditando para observarnos conscientemente, actuar, sentir, vivir, yo confío en que a estas alturas de la evolución humana, las respuestas que tenemos adentro salen cuando las llamamos, salen cuando las canalizamos. Por eso, simplemente vas a escribir en tu journal columna de necesidades nutricionales, columna de necesidades de descanso. Y no vamos a hacer trampa, no vamos a investigar cuáles son las necesidades de descanso de un ser humano, cuáles son las necesidades nutricionales de un ser humano, sino que nosotros mismos, desde la verdad, desde el conocimiento que tenemos dentro, porque llevamos toda una vida conviviendo con nosotros mismos, y aunque nos digan que llevamos toda una vida dormidos y que no nos hemos observado conscientemente, esa información de observación hacia nosotros mismos está allí. No hay nadie que nos conozca más de lo que nos conocemos nosotros mismos. Entonces vamos a escribir nuestras necesidades de nutrición y nuestras necesidades de descanso. Estas necesidades de nutrición se van a ver un poco como: necesito nutrirme de emociones profundas en cuanto a la relación con la naturaleza. Necesito nutrirme de alimentos frescos, necesito nutrirme de alimentos que tengan la energía que necesito. Necesito nutrirme de personas que me inspiren, que están en un camino de autorrealización. Y las necesidades de descanso pueden verse, pueden escucharse, pueden sentirse como: necesito pasar tiempo aislado o sin pantallas. Necesito pasar tiempo sin música popular, sin ruidos externos, sin ruidos saturados. Necesito tiempo en comunión con silencios naturales, solo con la naturaleza. Necesito tiempo mirando al techo, sin ningún estímulo visual, viendo al blanco y sin mover el cuerpo. Cada uno, cada una tiene necesidades diferentes. Es posible que si comparamos nuestras necesidades nutricionales y de descanso, vamos a encontrar correlaciones y vamos a encontrar puntos en común, porque yo creo que nos parecemos más de lo que creemos que nos diferenciamos. Pero cada uno lo nombra de forma diferente, y el lenguaje, en la manera como describimos lo que necesitamos, es también muy importante. Ya tenemos claro el primer nivel del orden interno, que es el nivel físico, y ahora vamos a pasar al segundo nivel del orden interno, que vendría a ser el orden mental. Y este es un poquito más complejo porque tenemos demasiada información respecto a qué es la mente, y muy poca información respecto a la diferencia entre mente y conciencia, o la diferencia entre la mente y las distintas partes de la mente. De hecho, dependiendo del autor que uno lea, hay distintas definiciones de mente, distintas divisiones de la propia mente, distintas distinciones, valga la redundancia, entre la mente y la conciencia. Por eso, porque es más complicado en cuanto a que el nivel mental está saturado de información, aquí sí nos vamos a ayudar de una herramienta somática, de una herramienta del cuerpo. Y en este nivel sí necesitamos pasar al menos una semana haciendo este ejercicio para poder desaturar esa información externa. Y no, con esto no estoy diciendo que la psicología o que los investigadores de la mente estén mal y que jamás debamos leer libros de esos temas. No, estoy diciendo que en este caso nos interesa nuestro orden interno, y es por eso importante que conectemos con lo que está dentro de nosotros y no con lo que está afuera de nosotros. Y aquí lo más importante es que para hacer el ejercicio busques un lugar muy, muy cómodo. Si tienes una cobija favorita, vas a necesitar esa cobija favorita. Si tienes un outfit muy comfy favorito, vas a necesitar ese outfit favorito. Si tienes una almohada favorita, vas a necesitar esa almohada favorita. Si tienes un momento del día favorito, vas a usar ese momento del día preferiblemente.
Y lo que vas a hacer es a observar tus pensamientos sin seguirles el juego, sin juzgarlos, sin pensar si son verdad o si no son verdad. Y vas a usar la frase, estoy pensando línea en blanco. Por ejemplo, estoy pensando que hice el intro de este capítulo de podcast muy robótico. Estoy pensando que no hay otra solución más que seguir practicando porque la canalización requiere que al inicio tome confianza para dejar fluir la energía. Estoy pensando que esas son ideas mías y que en realidad solo estoy poniendo excusas para la falta de práctica hasta que tenga maestría en hacer podcast. Sí, todos estos son ejemplos de lo que yo estoy pensando en este momento mientras estoy haciendo el podcast. El que usemos la frase estoy pensando nos da claridad sobre que esto es algo que estamos haciendo, pero no es todo lo que somos en este momento. Y luego de usar la frase estoy pensando esto otro, estoy pensando esto otro, vamos a usar la frase estoy notando que estoy pensando y la serie de pensamientos. Con estas dos frases tomamos distancia de nuestros pensamientos y una vez hemos tomado esa distancia, haz de cuentas que normalmente estamos en una burbuja de pensamientos. Lo que hicimos fue salirnos de la burbuja y desde afuera vamos a poder ver la burbuja entera y vamos a poder ver qué orden tiene esa burbuja. El orden vendría a ser el color de la burbuja, cómo se mueven los pensamientos dentro de esa burbuja, si muta, si es una burbuja que no se mantiene estática, si tiene textura, todos esos detalles. Y para comprender esos detalles, después de hacer el ejercicio con estoy pensando esto y la frase estoy notando que estoy pensando esto, vamos a escribir el orden que notamos en nuestros pensamientos. Ese orden que notamos y que escribimos es justamente el orden interno a nivel mental, nuestro orden interno a nivel mental. No te preocupes si el ejercicio tarda una semana o 2 semanas. A veces lo tenemos que hacer más de una vez para que al escribir realmente podamos escribir algo que tiene sentido, que sentimos coherente. A veces debemos hacerlo 3 veces, es decir, pasar una semana practicando con la frase estoy pensando esto, estoy notando esto y luego después de un rato de práctica con esas frases vamos a poder traducir, realmente darnos cuenta y en ese darnos cuenta traducir el orden que alcanzamos a analizar y percibir del nivel mental de nuestro orden interno. Te prometo que el próximo nivel no va a tardar tanto tiempo. Y también que hacer este ejercicio que te acabo de describir trae todas las ventajas que trae meditar y la atención plena y la observación consciente. Así que no es tiempo perdido, de verdad le vas a sacar mucho provecho y vas a ver los beneficios. Después de esas 2 semanas, de esas 3 semanas, tu relación con tus creencias y tus pensamientos va a cambiar. Por último, tenemos el tercer nivel de nuestro orden interno y es el orden emocional. Y aquí estamos hablando de los patrones emocionales. En Hierbabuena, que es nuestra empresa de yoga y bienestar, hablamos esta semana de los patrones emocionales. Los patrones emocionales son esta configuración de respuestas emocionales. Es como la forma, el molde que tienen nuestras respuestas emocionales, esa forma de responder emocionalmente a situaciones que se repite una y otra vez en nuestra vida. En este nivel vamos a gastar menos tiempo porque normalmente ya tenemos identificados nuestros patrones emocionales. Sabemos si tendemos a la huida, si tendemos a la evasión, si tendemos a otros patrones emocionales. Recuerda que los patrones emocionales están debajo de los patrones de comportamiento. Entonces, cosas como el autosabotaje, los comportamientos adictivos, todo esto que normalmente sí tenemos muy claro, tiene por debajo un patrón emocional. Por lo que en este nivel lo que vamos a hacer es enlistar nuestros patrones de comportamiento que solemos tener súper claros, aparte porque últimamente hay demasiada información sobre eso. Tenemos claro qué cosas queremos cambiar de nuestro comportamiento porque son un patrón limitante y nos hace daño, pero lo que normalmente no tenemos igual de claro es cuál es el patrón emocional por debajo. Y los patrones emocionales suelen albergar varios patrones de comportamiento juntos. Entonces, por ejemplo, el patrón
patrón de la huida, el patrón emocional de la huida puede albergar tanto a las adicciones como otro tipo de comportamientos compulsivos, como la evasión la evasión comunicativa y otros más. De este modo, ya tenemos 3 ejercicios diferentes para determinar nuestro orden interno. Cuando hayamos terminado todos los ejercicios, vamos a tener una idea clara, que en realidad no va a ocupar más de 2 páginas o 1 página, sobre cuál es nuestro orden interno en sus distintos niveles. Y la pregunta clave aquí es, ¿y cómo voy a traducir este orden interno en un orden para mi vida, en un orden práctico, en una rutina, en una forma de cuidarme, en una forma de administrar mi energía y mi tiempo? Y es aquí cuando llega la parte que para mí era mi parte menos favorita y que ahora es una parte que disfruto mucho de este proceso, y es ir afinando nuestro orden, como si estuviéramos afinando un instrumento musical. Lo que nos damos cuenta es, vemos nuestro orden interno y al lado vamos a poner lo que estamos haciendo en este momento en el orden. No te preocupes si tienes que poner no tengo orden, no me despierto a la misma hora, no me acuesto a la misma hora, no tengo ni idea de cómo se administra la energía social, la energía creativa, la energía vital, no tengo orden en el tipo de alimentos que como, no tengo orden en las cosas que consumo, no tengo orden en cómo consumo tecnología, no tengo orden. O tienes un orden muy definido, pero sin mucha razón de ser, porque es lo que aprendiste en tu casa y pues funciona, pero no, porque no se siente alineado y se siente que todo lo tienes que hacer a punta de fuerza de voluntad. Bueno, hay muchas posibilidades aquí. No te preocupes si eso pasa. No hay respuestas correctas, no hay respuestas incorrectas. De hecho, cuando no tenemos orden o nos damos cuenta que no está alineado, eso solo nos da información valiosa para entender qué modificaciones tenemos que hacer en nuestra forma de organizar nuestra vida. Entonces tenemos nuestro orden interno en papel y al lado las ideas que tenemos sobre el orden actual. Puede ser tu rutina, puede ser las cosas en las que crees que hay un desorden, incluso puedes copiar: mi armario está completamente desordenado, lo que sea que tenga que ver con el orden que tienes en este momento. Y al comparar ambas cosas vas a encontrar las disonancias, vas a encontrar donde algo no tiene lógica. Por ejemplo, si tu orden mental es tener demasiadas ideas al mismo tiempo y lo que haces en el día a día es saltar muchísimo de una tarea a otra, de una conversación a otra, de un autor a otro, de un libro a otro, eso va en consonancia o en disonancia. Y este punto es muy importante porque yo antes hubiese dicho que eso iba en disonancia, porque si tú ya tienes una mente caótica, ¿cómo le vas a meter más caos con ese nivel de información y con ese nivel de estimulación, verdad? Pero en mis investigaciones y en mi experiencia personal me he dado cuenta que no funciona así en todos los casos. Si tu mente es una mente que va muy rápido, naturalmente, esa es la esencia de tu mente particular, y tú de entrada le dices, no, vamos a hacer solo 3 cosas al día y nos vamos a concentrar por bloques gigantes del tiempo en esas 3 cosas, y no solo vamos a hacer eso, sino que vamos a dejar afuera todos los estímulos y vamos a dejar afuera el azúcar, y cualquier estímulo es malo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de encajar en algo que es completamente contrario al orden natural de nuestra mente. Ahora, sí existe la posibilidad de que nuestro orden interno a nivel mental esté operando desde un lugar que no es natural a nosotros. Lo que va a pasar en este caso particular es que cuando estemos haciendo el afinamiento del orden, nos vamos a dar cuenta que si era un orden pasajero, que estaba sucediendo eso a nivel mental o emocional por situaciones concretas, por estrés, por miles de otras razones, ese orden va a empezar a mutar. Si era algo natural a la esencia de tu orden mental, de tu orden emocional, entonces no van a surgir cambios, sino que vas a sentir que por fin algo hizo clic. Quiero asegurarme de que me estás entendiendo. En esta parte en la que vamos a encontrar las disonancias entre nuestro orden interno y el orden que estamos manejando, buscamos similitudes, ¿sí? Similitudes, y buscamos diferencias sin juzgar esas similitudes y esas diferencias.
Lo que quiere decir, buscamos que en un lugar haya color rojo y que en otro lugar haya color rojo, que en la parte de nuestro orden interno haya color rojo y que en la parte de nuestro orden actual haya color rojo. No nos vamos a poner a juzgar o a explicar pero este color rojo que hay acá es artificial, entonces no es una similitud verdadera. No, simplemente hay color rojo aquí, sí. Hay color rojo acá, sí. ¡Pum! Similitud. ¿Hay color verde aquí? Sí. ¿Acá hay color amarillo en esa área? Sí. Disonancia, divergencia, diferencia, ¿sí? Y vamos a separar las consonancias, las cosas que son similitudes, y las disonancias, las cosas que son diferencias, y vamos a guardar esta lista. Guardamos esta lista para el momento en que estemos al lado de nuestro calendario. No importa si no usas tu calendario, estoy diciendo hasta el momento en el que estemos allí sentados con nuestra organización, y vamos a incorporar una consonancia por un cambio de disonancia a consonancia a la vez. Espera, eso sonó muy confuso. Lo que vamos a hacer es coger uno de los lugares que sí está en orden, que sí hay similitud en ambos órdenes. Ese punto lo vamos a mantener en nuestra rutina y lo vamos a pegar a otro punto que estaba en disonancia, convirtiéndolo a consonancia. Te voy a poner un ejemplo porque sé que aún en esta explicación sonó confuso. Yo en mi orden físico, mental y emocional me di cuenta que era una morning person, que me gustaba estar por la mañana temprano en mi rutina haciendo mi práctica espiritual porque había silencio, porque sentía mejor mi energía, por muchos motivos. Yo me di cuenta que eso hacía parte de mi orden natural. Pero en el orden que estaba manejando me estaba acostando tarde y no le estaba poniendo tanta atención a qué horas me despertaba. No me estaba despertando tarde, pero tampoco a una hora que realmente beneficiara mi orden natural o que fuera similar a mi orden natural. Por otra parte, una cosa que sí tenía en consonancia en mi vida, estoy hablando de un ejemplo reciente, no cuando apenas empecé a ordenarme, una cosa que sí tenía en común era: tenía las actividades organizadas por días para poder concentrarme en estas actividades muy demandantes durante bastantes horas y dejarlas terminadas para que al otro día siguiera con otra actividad diferente, de naturaleza diferente, y así en el día a día no tenía que transicionar tanto de una actividad a otra. Entonces grabo todo en un día, edito todo en un día, diseño todo en un día, hago lo que más puedo en bloques de tiempo de una monoactividad, de una misma actividad. Y eso iba en orden con mi orden interno, porque yo tiendo a fijarme o fijar mi atención en una sola cosa a la vez como tema, ¿sí? De manera que la forma como apliqué esto que te estoy diciendo es: mantuve eso de los días que estaba en consonancia y cambié poquito a poquito a levantarme más temprano, lo que hizo que este orden, que era consonante, me sostuviera en la incomodidad del cambio de esa otra cosa que estaba en desorden y que tenía que alinear. Y eso lo vas a hacer un ítem por un ítem, es decir, solo vas a coger uno a la semana, no vas a cambiar todo en una semana. Si tienes demasiadas disonancias, esa es la cantidad de semanas que va a tardar, pero primero, el tiempo es relativo y mejor empezar ahora que empezar después. Y en esto no te estoy tratando de hacer sentir afán, pero sí tenemos que ser realistas con que si ya sabemos cuál es el problema, ya sabemos que la solución está a nuestro alcance, tenemos que despertar todo ese amor por nuestra vida, por nuestro tiempo, por nuestra energía y por nuestros sueños para aplicar esas herramientas. Cuando ya hayamos acabado todas las semanas en las que transformamos las disonancias a consonancias, vamos a tener el orden que vaya alineado a nuestro orden. Y sé que esto pudo haber sido un podcast en sí mismo, pero todavía nos quedan los 2 ingredientes más. Y si te gusta que enflorece en el intento, vamos profundo y tratamos de explicar todo para que sea claro, que tenga sentido, con un significado que sea preciso y que tenga sentido porque es profundo, y a la vez que podamos aplicar eso que hemos encontrado, esas respuestas. Entonces suscríbete.
Y ahora sí, pasando a los dos últimos puntos, te aviso que son más sencillos y que no van a tardar todas las semanas que nos tardó el primer punto. En general, todo lo que yo te dé como un método, una herramienta, aquí es como una planta y la raíz requiere que esté fuerte, requerimos que la raíz esté fuerte para que el resto de la planta pueda crecer y para que podamos florecer. Sigamos sin alargarnos más. El segundo punto es crear cuando es tiempo de crear. Una vez tienes tu orden alineado a tu orden, vas a saber en tu rutina, en tus ritmos, en tu orden, cuándo es el tiempo de crear. No todo el tiempo es tiempo de creación. Y con tiempo de crear me refiero a esos tiempos en los que tienes que hacer cosas desde cero o tienes que hacer cosas desde un estado muy temprano. Tienes que construir una cosita poquito a poquito, irla tejiendo. Eso es crear. Crear es distinto, por ejemplo, a las tareas de mantenimiento. La diferencia te la voy a poner con un ejemplo. Una tarea de mantenimiento es cocinar y comer. ¿Sí? Si cocinas un desayuno que ya normalmente comes, que te sabes la receta de memoria, que sabes que te gusta, esa es una tarea operativa, es una tarea de mantenimiento. Pero si quieres hacer una receta desde cero, no importa que no crees tú la receta, pero estás probando algo por primera vez, estás creando nuevos sabores, estás experimentando una construcción diferente, entonces esa sería una tarea creativa, aún más si tú te estás inventando la receta o los métodos para hacerla. Crear en los tiempos que son para crear significa que cuando tengas una idea que te movió un montón y que te apasione y que te quieres sentar ya mismo a hacerla desde cero, a planificar todos los pasos y demás, o a empezar ya mismo sin planificar, no vas a hacer eso, sino que vas a escribir esa idea y la vas a guardar para los momentos de creación. Y sí, yo sé, esto suena aburrido y suena contrario a lo que normalmente asumimos como creatividad, pero más y más me he dado cuenta de los autores y los filmmakers y los artistas y los empresarios y las... Ay, todo lo dije en masculino. Cámbialo por una A o por una E. A los empresarios, a los creativos, a los filmmakers que admiro, si algo me he dado cuenta es que son más exitosos y saludables aquellos que tienen una consistencia en la forma como crean. Y esa consistencia se basa en darle orden a la energía creativa. Y darle orden a la energía creativa significa crear en los momentos que son para crear. Y si eres una persona que se considera muy espontánea o que atesora esos momentos en los que a la 1 de la mañana le llega la inspiración y se sienta 8 horas a escribir, 8 horas a ejecutar una idea, no te preocupes, no vas a perder esa parte de ti. Igual, si en tu orden está el tener espacios de creatividad espontánea, esos son tus espacios de creación y tu método de creación es diferente al de otra persona que requiera más estructura y planeación y está bien, pero debes honrar los tiempos que son para crear y no crear cuando te llega el impulso, porque eso hace parte de administrar bien nuestra energía creativa, nuestra energía vital y de honrar ambas energías. Y es el momento, Florecita. Llegamos al último punto y el último punto era el que tenía el enunciado más largo y era crear, tejer un propósito, encontrar un propósito que unifique el sentido de todas nuestras pasiones en un significado preciso, claro y accionable. Y eso suena muy complejo y un proceso entero. Y no te preocupes, igual le voy a dedicar otro capítulo de Florece en el Intento a encontrar nuestro propósito de vida. Pero para este capítulo lo que vamos a hacer es usar dos diagramas de Venn, bueno, dos grupos de diagramas de Venn y vamos a ver cómo se intersecan. Y si no sabes qué es eso, porque ni siquiera sé si ese es el nombre, vamos a hacer circulitos y como ese circulito se toca con otro circulito formando un óvalo y un tercer circulito y entonces en el centro se forma como un pupito de una flor. El primer diagrama de Venn tiene solamente dos partes. La primera es lo que te apasiona y la segunda es
lo que crees que tiene valor y por lo cual podrían pagarte. Yo sé que cuando hablamos de Ikigai son 3 círculos, pero dentro de mi experiencia sirve más hacer primero estos 2 y luego esta otra parte que hace parte de otra teoría diferente a la de Ikigai. Entonces tienes el primer círculo con lo que te apasiona, el segundo círculo con las cosas por las que pueden pagarte. Y en la intersección vas a copiar las ideas que se te ocurren que combinan esos 2 círculos, lo que te apasiona y lo que crees que tiene valor y por lo cual podrían pagar. Ahora bien, si nos quedamos con nuestra concepción de lo que tiene valor y las cosas por las cuales podrían pagarnos, nos vamos a quedar con una idea limitada por nuestras propias experiencias y por nuestras propias historias y creencias. Así que para pasar al siguiente diagrama de Venn, tenemos que investigar de qué maneras en el mundo nuestras pasiones se traducen a un oficio o a una profesión, porque de verdad hay más oficios y profesiones de las que nos imaginamos y muchas de ellas son tan locas como ser un estético, ¿cómo es? Diseñador estético de comida, bueno, pero son las personas que diseñan los props para hacer fotografía de alimentos. Entonces tienen todos estos trucos y conocen muy bien los materiales para poder hacer las fotos perfectas de los alimentos. Es muy loco, ¿no? Bueno, ese es uno de los ejemplos, pero hay muchos más y por cada pasión estoy segura que nos salen al menos 3 oficios o profesiones en las que no habíamos pensado. Y vamos a guardar esa información a un lado. Luego vamos a pasar al siguiente grupo de diagramas de Venn y estos diagramas de Venn van a ser el primero de la profesión. Y allí vas a poner tu profesión actual o las profesiones que encontraste o las profesiones en las que has pensado o los oficios en los que has pensado. Igual y puedes poner más de uno porque no tiene que ser uno solo y igual si eliges más de uno y cultivas más de uno, entre ellos van a relacionarse y vamos a hacer otro episodio acerca de cómo relacionar profesiones y pasiones en una marca personal, que es algo que a mí me apasiona y me gusta muchísimo, pero bueno, eso es un tema para el otro episodio. A lo que voy es que en la zona, en el círculo de profesión, vas a poner todo lo que consideres profesional y como un oficio y por lo cual es factible y ya te pagan dinero o has visto que otras personas les pagan por hacer ese tipo de actividades. Luego otro círculo que se interseca, bueno, que hace ese ovalito con el primer círculo y en ese círculo vas a poner las cosas en las que quisieras volverte maestro no en cuanto a enseñar, aunque puede ser, pero en cuanto a que quieres volverte bueno en esas cosas y que pueden ser cosas por las que piensas que no te van a pagar o que ni siquiera has iniciado, que son pasiones que ni siquiera has iniciado, entonces no sabes cuánto tiempo va a pasar antes de que seas bueno, antes de que tengas la maestría suficiente como para monetizar o capitalizar ese producto o ese interés o ese servicio, o bien que simplemente te parece que aunque quieres desarrollar maestría en eso, quieres volverte mejor y mejorar tus habilidades en ese campo, no es algo que quieras monetizar o capitalizar. Allí va a ir toda esa información y por ejemplo en mi caso está el hacer pottery, el hacer arcilla. Yo no sé si soy buena o no, intenté con arcilla polimérica y soy súper lenta en hacerlo, pero me va bien. La cosa es porque soy súper lenta, no podría tener una marca artesanal de accesorios de arcilla polimérica porque sería insostenible en cuanto a tiempo y energía. También es algo que cuando empecé a pensarlo en función de marca me abrumó porque simplemente no era mi llamado, pero es algo en lo que me quisiera volver muy buena por gusto propio, porque me gustaría hacer pequeñas esculturas. Asimismo, hay otras áreas de tu vida que son aquellas en las que simplemente por gusto quieres ir mejorando tu performance, quieres ir mejorando tu capacidad al hacer esas actividades. No importa si esas actividades se relacionan con cosas de tu trabajo. Por ejemplo, para mí ahí también está hacer yoga. Y soy profe de yoga, pero la razón por la que me quiero volver mejor en yoga y este contenido, esta frase de hecho es como repelente a la filosofía del yoga porque no se va a hacer mejor, o sea, uno no tiene, no hay una jerarquía de quién es un mejor yogi y quién es un peor yogi, pero yo específicamente me refiero a que cada vez más quiero hacer con mayor maestría y con mayor gracia las
asanas de yoga y tener maestría y conocimiento profundo sobre el pranayama, los ejercicios de respiración para la expansión de la energía vital. Eso es uno de mis intereses, es algo que yo quiero hacer y se interseca con mi profesión. Entonces, en ese ovalito que queda entre lo que es tu profesión o las profesiones y lo que quieres mejorar hasta alcanzar maestría o simplemente que quieres mejorar porque te gustaría tener esas habilidades, en ese ovalito que se forma entre esos dos círculos vas a copiar las cosas que tengan ambas cosas o que sirvan a ambas cosas. Y en el tercer círculo tenemos las actividades de descompresión, que son las actividades que te quitan la presión, que te quitan el estrés, que después de hacerlas te sientes llena de energía, que no caben muchas veces ni como profesión ni como algo productivo, como no sé, ver por la ventana. Tú obviamente lo puedes explicar como ver por la ventana, pero soy pintor, obviamente me inspira. Ver por la ventana, pero soy escritor, obviamente me inspira. Pero en sí mismo, ver por la ventana no es algo que si no está acompañado de otras actividades es o una profesión o algo en lo que te vas a volver mejor, no te puedes volver el mejor en ver por la ventana, ¿verdad? Entonces ahí en la descompresión también van cosas como estar con tus amigos, hacer otro tipo de actividades en las que no te interesa volverte mejor, sino simplemente hacerlas por diversión. Y nuevamente en el lugar en donde se intersecan los circulitos pones lo que se combina entre mejorar el performance y descompresión, lo que se combina entre la profesión y la descompresión y lo que combina las tres cosas en el centro que vendría a ser como el pupito de la flor. Finalmente, la respuesta, el propósito, el tejido del propósito van a ser todos los puntos de intersección, todos los ovalitos que encontraste en tus diagramas. Vas a ponerlos en una lista o en una forma en la que puedas entender la información y a partir de eso vamos a construir un enunciado y este enunciado es el propósito. Mi propósito es un enunciado grande, pero es preciso y muchas veces los enunciados son claros, precisos, pero uno quiere más explicaciones después de ese enunciado porque es como, ¿y eso qué significa? ¿Eso cómo se hace en la tierra? ¿Qué? Y cuando le preguntas a tus guías espirituales, cuando yo le pregunto a mi alma o cuando yo le pregunto a mis guías espirituales, siempre son respuestas de este tipo y es complejo porque de ahí tú quieres bajarlo a la tierra y saber eso cómo se estructura en un to-do list, en una planeación, en una forma de construir en la materia, ¿cierto? Entonces, aquí te voy a dar una respuesta que es poco convencional, pero el enunciado de tu propósito es lo que pondrías en tu biografía de tus redes sociales si tus redes sociales estuvieran dedicadas a ofrecer tus servicios o si tus redes sociales fuesen tu marca personal, que deberían serlo, pero no importa si en este momento no lo son. Y que te diga esto no necesariamente facilita las cosas porque yo también he sido de las personas hace unos años que pensaba mucho qué poner en su biografía. Y después cuando hice cursos de storytelling, de marketing, cuando estudié mi carrera en literatura y muchas otras cosas, algo en lo que encontraba conflicto era en poner títulos a las novelas, títulos a los cuentos, títulos a los ensayos y explicar el primer párrafo, escribir el primer párrafo de un ensayo, el primer párrafo de una reseña. Las reseñas eran lo que me parecía más duro de hacer, es decir, resumir un montón de información profunda en un solo enunciado, en un solo párrafo, es difícil. Pero por eso voy a hacer otro capítulo. El próximo capítulo de Florece en el Intento va a ser acerca del propósito. No obstante, te invito a que intentes formular ese enunciado. Entonces te voy a dar mis 2 ejemplos personales para que con base a eso puedas guiarte y de todas maneras la próxima semana nos vemos en el capítulo del propósito de vida. Y si tu profesión o la intersección que encontraste entre profesiones, entre cosas en las que quieres volverte maestro, entre cosas que te descomprimen, sientes que son como muchos títulos que serían como una lista de nombres, por ejemplo, botánico, tarotista, escritor, profesor de cerámica, profesora de niños, no sé, muchos títulos.
lo que vas a hacer es lo que encuentras en común en el porqué de todos esos títulos, en el porqué de todas esas actividades. Entonces, mi propósito magno, mi propósito grande es recordarnos, recordarte, recordar a los demás y recordarme a mí misma que somos magia infinita y que vinimos a vivir una vida amable. Ese es el enunciado de mi propósito. Pero, por ejemplo, para mi empresa de yoga, ese enunciado se explica un poco más porque la empresa de yoga se enfoca solo en yoga, en bienestar, en escritura terapéutica, en simbología de chakras, en la simbología del tarot. Entonces es como un pedacito de mi propósito, o más bien un enfoque en mi propósito, pero hay otros enfoques, ¿verdad? El enunciado para Hierbabuena se transforma en: ayudamos a las personas a reconectar consigo mismas, sanando el pasado, gestionando las emociones para vivir una vida en bienestar. Si lo ves, vida en bienestar es muy parecido, es lo mismo que vida amable. Ser magia infinita. ¿Cómo recordamos que somos magia infinita? Pues quitándonos esas capas y esas cosas que no nos dejan ver que somos magia infinita. Eso es sanar el pasado, es gestionar mejor las emociones para no caer en las distorsiones. ¿Y qué significa recordar que somos magia infinita? Pues reconectar con nuestra magia, ¿ves? Es lo mismo, solo que dicho de otra manera. Esa característica debe tener tu enunciado de propósito, debe aplicar a distintas áreas de tu vida, debe englobar el porqué de todas las áreas de tu vida, de todas tus pasiones. Cuéntame en comentarios si buscaste, si encontraste, si hiciste el ejercicio del propósito, cuál es el enunciado al que llegaste. Yo voy a ser muy feliz de leer sus enunciados. Cada ser humano, cada uno de nosotros tiene un propósito hermoso en la tierra y me inspira mucho conocer el propósito de otros y de otras personas y de otras personas. Ya sabes que si tienes cualquier pregunta me la puedes mandar por mensaje o escribírmela en cualquiera de los comentarios de cualquiera de los posts en Instagram. Y si quieres ser parte de este florecer nuevamente, suscríbete. Pues estamos en Spotify y en YouTube. En cualquiera de los dos lugares vas a encontrar un capítulo cada semana. Te agradezco mucho por haber sido parte de este capítulo. Me emociona mucho acompañarte, me emociona mucho que me escuches, es por completo un honor. Y no te olvides, florecita, florece en el intento. Que tengas un día hermoso, una noche preciosa, una tarde divina, una vida bendita y amable. Sabes que te quiero.